Dios le bendiga, hermanos. Miren, en esta ocasión vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Vamos a hacer la transmisión. Vamos a agarrar una escritura muy conocida que quizás muchos la han leído sin poner atención a lo que en realidad la escritura está diciendo. ¿Qué tan importante es recibir el consejo de la palabra de Dios? Vamos a orar un momento y luego vamos a leer la escritura. Padre bendito, mi Señor Jesucristo, en esta hora le damos gracias, Padre eterno, porque usted es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Le pido y le ruego que usted sea, Señor, el que me dé libertad para leer escrituras que usted quiere que nosotros leamos. Que solamente leamos la palabra y que la palabra abra la mente de cada uno de nosotros para obedecer, Señor. En esta ocasión, su palabra es muy clara. No necesitamos darle una interpretación nosotros, sino la escritura ya se está interpretando a lo que nos está mandando, diciendo que hagamos cada uno. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, mi Dios. Usted sea la honra y gloria por todos los siglos. Gracias. Amén. Miren, mis hermanos, vamos a empezar. Proverbios capítulo 1. El tema de ahorita les digo el tema de el estudio de esta tarde, como lo titulé. Proverbios capítulo 1, versículo 1. En el nombre, vamos a dar la lectura, dice la escritura, todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros los del nombre entendemos muy claro que todo debe de ser en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Ahí, con la unción. Bueno, vamos a dejarnos de hablar y a leer la palabra de Dios. Dice así. Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a darle lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Fíjense, el 5 dice que el sabio va a oír y va a aumentar su sabiduría, y el entendido va a recibir el consejo, y el entendido va a recibir consejo, para entender parábola y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, o dice sus dichos oscuros. Así como dice la escritura, así le voy a poner solamente: el principio de la sabiduría es el temor al Señor Jesucristo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así lo voy a poner: el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Señor Jesucristo. Y aclaro, ahorita voy a leer escrituras. ¿Qué es lo que significa temor? No estén pensando que es tenerle miedo.
Yo no lo voy a declarar, lo va a declarar la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. La sabiduría, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El 8 dice, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Esto no nomás se le queda a cualquier joven, es para nosotros los adultos. Si los insensatos nos quieren engañar, no hay que consentir. El principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué es el temor? Vamos a leer Salmos. Bueno, vamos a ir al Salmo. Vamos a ir Proverbios. Vamos a empezar con Proverbios. Proverbios capítulo 9. Más adelantito. Proverbios capítulo 9. Dice, Proverbios capítulo 9, nueve al 10. Dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y crecerá su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Hasta ahí nada más. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es la inteligencia. Ok. Fíjese, libro de Job. Libro de Job, capítulo 28. Job 28. Job 28. Dice, 28 de Job. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Apartarse del mal. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es sabio, obedecer al Señor. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Salmo 111. Salmos 111.
Salmo 111, versículo 10. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquello por obra. Su loor permanece para siempre. Y ahí adelante, Salmo 112, 1 dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Fíjese lo que dice, ¿eh? Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Deleitarse en el mandamiento, en la palabra del Señor. Obediencia es el temor al Señor. Respeto, obediencia. Por eso, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. El principio de la sabiduría es el temor al Señor Jesucristo. Voy a continuar leyendo. Vamos a regresar a Proverbios 1:22. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Dice, ¿hasta cuándo? Vamos a leer del 20. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Verso 20. Dice, la sabiduría clama de fuera de da su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de concurso. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino, y se hartarán de su consejo, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá reposado, sin temor de mal. ¿Qué tan importante, hermanos, es oír?
obedecer la palabra de Dios. Vamos a regresar al capítulo 5 de Proverbios. Este libro está lleno de los consejos. Les recomiendo que lean toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero que hay muchos ignorantes. Voy a decir esto. Hay muchos ignorantes. Por eso dice, y se deleita en gran manera. ¿Cómo se deleita? Cuando lee la palabra. ¿Cómo puede deleitarse alguien? Cuando alguien come algo, ¿cómo lo puede disfrutar? Comiéndolo. No puede decir, está delicioso esto, algo. No puede deleitarse cuando no sabe el sabor de lo que vamos a hablar. Voy a poner una suposición, una apariencia. Cuando alguien se come un platillo delicioso, ¿cómo puede decir está delicioso? Se deleita cuando no se lo ha comido. Yo te puedo decir, mi hermano, que lo que está diciendo aquí el rey Salomón, yo puedo decir sin temor a equivocarme que me deleito en gran manera cuando leo la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? No para ser mejor que alguien, no para ser mejor que tú que no lees, no. Porque esto es lo que la palabra de Dios me está ordenando a mí, que yo me deleite en su palabra. Pero ¿cómo me tengo que deleitar? En leerla. Muchos ignorantes dicen, bueno, voy a repetir esta palabra. La Biblia andante, esos son ignorantes. Dicen que no es bueno aprender la Biblia, que no es bueno saber la Biblia, leer mucho la Biblia. Esos que estén oyendo, la Biblia tienes que leerla, esa no te va a dañar nunca. Al contrario, te va a servir para que un día cuando Dios no quiera que la quiten, vas a tener la palabra aquí en tu mente, mi hermano. Despierta de ese sueño, lee la palabra, porque hay tantas doctrinas, por igual, por lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren vivir sin temor, quieren vivir haciendo su voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque vamos a respetar, vamos a obedecer la palabra de Dios y nos vamos a deleitar en sus mandamientos. Y no le estoy hablando a un pueblo pagano. Al pueblo pagano ni me ocupo. Estoy hablando de los cristianos. ¿Por qué muchos no entienden que el Señor Jesucristo es único? Es uno solamente y su nombre es Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque solamente dicen lo que dice su pastor. No dicen lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque no leen. Mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. Sabiduría no de esta tierra. Sabiduría de los cielos es la palabra de Dios, mi hermano. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Señor Jesucristo. Es la obediencia. Deleitarse en gran manera en su palabra. Yo te recomiendo. Y no te voy a decir solamente. En audio la he oído más de 100 veces. Pero no te estoy diciendo para presumirte. Te estoy diciendo porque yo cada día necesito más de esta palabra. Y si no me crees, no me tienes que creer. No te estoy diciendo para que me creas. Te estoy diciendo para que sepas que tienes que leer la palabra de Dios. Y si eres una persona que no lees, más vale que leas. Más vale que leas la palabra del Señor. Y no andes perdiendo tiempo nomás. Ahorita todos oyen predicaciones, pero ni siquiera saben qué está diciendo aquel hombre. Porque son manipuladores. Está bien oír a quien está hablando una palabra que es limpia, sana. Pero a chapuceros, mejor lee la palabra para que no te trastorne tu mente. Y no crees que estoy enojado, solamente así hablo yo. Así hablo, así me gusta hablar. Si tienes alguna pregunta de lo que estoy diciendo, que hay que deleitarse en gran manera, hay que leer la palabra de Dios y que no te hace mal. Yo te puedo decir, mi hermano, porque lo he vivido. Yo te puedo decir que cada día me gusta leer la palabra de Dios. Proverbios capítulo 5, versículo 12. Proverbios capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice?
Dice, y gimas en tus postrimerías cuando se comiere tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y no oí la voz del que me doctrinaba, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Por qué? Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Ya que, demasiado tarde, ahorita. Proverbios 18:2. Estudio de la palabra de Dios, mi hermano. El estudio de esta tarde se titula El principio de la sabiduría es el temor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quieres respuesta? ¿Qué es sabiduría? Obedecer la palabra. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es temor? Perdón, ¿qué es temor? Obedecer, leer la palabra del Señor. 18:2. 18:1 pues. Dice, bueno, el 2, 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en lo que su corazón se descubre. Cuando viene el impío, viene también viene el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyos revertientes la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para hacer caer al justo de su derecho no es bueno. Atrasito el 15. Proverbios 15. Mire, vamos a empezar 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornan la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. En la casa del justo hay gran provisión, en perturbación en las ganancias de los impíos. Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21. Dice, el que
el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras son redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas de Dios. Léelo en tu casa, hermana. No le voy a dar yo Romanos. Ayer precisamente leí este libro de Romanos capítulo 1. Pero hoy Romanos capítulo 1. Romanos 1:28. Dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en sus noticias, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Estando atestados de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaño, de malignidades. Hasta ahí nada más, hermanos. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Vamos a Eclesiastés 5. Eclesiastés capítulo 5. Dice, donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades, y muchas las palabras, mas tú teme a Dios. Mas nosotros tenemos que temer a Dios. Donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades, y muchas las palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a continuar. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6.
Dice, Deuteronomio 6:1 en adelante. Estos son los mandamientos, estatutos y derechos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñe para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas, oiga bien, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Oye pues Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien y seas multiplicado como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Y ahí está el gran mandamiento, el verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, aquí miren en la mente. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y la has de atar por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos, en la mente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Hasta ahí nada más le voy a leer, hasta ahí nada más. Pero qué importante es cuando entiendes el mandamiento, mi hermano. No nomás es todo un complemento. Si sabes quién es Dios, qué bueno. Pero eso es buenísimo. Pero tienes que también ser obediente en leer la palabra de Dios, en obedecer los mandamientos. ¿De qué te sirve que sepas quién es Dios, pero no obedeces? O más bien, sepas que Dios es uno, pero no obedeces. Ahí Deuteronomio 10, Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomios capítulo 10. Bueno, vamos a leer el 9 primero. Deuteronomios capítulo 8 primero. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomios 8. Deuteronomios 8, versículo 10 y 11. Dice, y comerás y te hartarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate, que no olvides. Guárdate, que no te olvides del Señor tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores. Y tus vacas y tus ovejas se aumentarán y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón y te olvides del Señor tu Dios
y que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervo, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes y ardientes, de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Guárdate, que no olvides del Señor tu Dios, para observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, dijo Moisés. Vamos a leer otro salmo. Vamos a leer Proverbios 23, 17. De una vez, ya que estamos aquí cerquita. Proverbios 23, 17. Proverbios capítulo 23, versículo 20. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor del Señor en todo tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y enderezará tu corazón al camino. Por eso dice el 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ya casi voy a terminar. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. No sé cuántas escrituras he leído. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17 dice: honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios, honrar al rey. Temer a Dios, también dijo Pedro. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19:5 dice: y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes.
Y oí una voz de una grande compañía como de ruido de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el reino del Señor, nuestro Dios, Todopoderoso. A ver, el 6 dice, y oí una voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el reino del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. La iglesia tiene que estar preparada. ¿Por qué? Porque ya viene el Señor y se acabó todo. Con esta termino. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. (12:12) de Eclesiastés dice así: ahora, hijo mío, a más de esto, sea avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es aflicción de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Así es que el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que, mis hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Señor al Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, hasta la próxima, pero vamos a leer un salmo. Ayer nos quedamos en ¿qué? Vamos a leer, vamos en el Proverbio 8 hoy. Vamos a leer Proverbios 8. Proverbios 8. No, Proverbios 6, ¿verdad? Ayer leímos 6 o 7 que leímos. Proverbios capítulo 6. Voy a darle lectura, pero esto ya es fuera del estudio. Esta es lecturas que leemos nosotros. Pongan atención, hijos. Ayúdenme. Hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, ya leímos esta. El 7. 7. Ayer leímos Salmo 7, hoy vamos a leer Proverbios 7. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 7, todo el capítulo vamos a leer. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos.
Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella. Iba camino a su casa a la tarde del día, ya que oscurecía. En la oscuridad y las tinieblas de la noche, he aquí una mujer que le sale al encuentro con atavíos de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces de fuera, bien por las plazas. Acechando por todas las esquinas, y traba de él y besó, y lo besó, desvergonzado, su rostro, y díjole: sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Con paramentos de atavío de mi cama, recomodados con cordoncillos de Egipto, he sahumado mi cámara con mirra y aceites y cínamo. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. El saco de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la mucha suavidad de sus palabras, lo obligó con la blandura de sus labios. Va en pos de ella, luego como va el buey al degolladero, y como el loco a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasó su hígado. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte a sus caminos tu corazón, no hierras en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino del sepulcro son su casa, que desciende a la cámara de los muertos. Insensatez. Hermanos, el estudio de esta tarde le puse como título: el principio de la sabiduría es el temor al Señor Jesucristo. ¿Qué es temor? Respeto, obediencia, guardar mandamientos, todo lo que corresponde. Si me amas, guardar mis mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hermanos, vamos a la bendición. Vamos a ponernos aquí. Vamos a decir el Salmo 1. Bueno, vamos a Salmo 1. ¿Cómo dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La bendición, hijos. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde.
Haga resplandecer el Señor Jesucristo su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre nosotros su rostro y ponga sobre cada uno de nosotros paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach Adonai. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde. Y si creemos, decimos amén. Dios bendiga, mis hermanos.